Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Orozco Naranjo, soy miembro de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario hace aproximadamente 2 años y medio y hoy les voy a hablar sobre la argumentación, la importancia dentro de ella en el debate tipo Parlamento británico, y es algo que se extiende por completo a World Schools. Les voy a hablar entonces de unas bases que considero que son necesarias para poder argumentar y de un modelo argumentativo que es el que nosotros solemos usar, que es el modelo ARE. Lo primero entonces que hay que decir es que la argumentación, como ustedes deben saber, no se trata simplemente de pararse en un debate a dar opiniones a favor o en contra de algo, no sé, opiniones subjetivas, sino que se trata precisamente de objetivizar nuestros razonamientos, de construir razonamientos fuertes a partir de la lógica y de la evidencia que permitan respaldar una afirmación que estamos dando a favor o en contra de un tema. Y en ese sentido, lo que a mí me parece necesario antes de poder argumentar, de poder construir el caso, es uno, pensar con sus parejas cuál es el mejor debate posible, cuál es el debate más justo, o como nosotros solemos hablar en términos, pues sí, ya del circuito, como cuál es el espíritu de la moción. Y en ese sentido, ustedes deben preguntarse qué fue lo que esperó un equipo de adjudicación, por qué razones decidió que se debatiera cierto tema. Decidió, por ejemplo, poner una moción que diga esta casa intervendría militarmente Venezuela, porque es importante en la actualidad, y qué argumentos puede haber a favor y en contra de esa moción que permitan que ambos bandos, si se quiere dentro del debate, puedan desarrollar sus argumentos. Y eso también está muy enfocado en la justicia, porque como ustedes deben saber, cuando tenemos un tema de algo, siempre vamos a tener razones que pueden sustentar y estar a favor de ese tema como razones en contra. Y no cerrarle el espacio a esos argumentos que están en contra de nuestra posición, que son los que se van a oponer a ella, es precisamente hacer un debate justo, no desequilibrar las cargas, sino que ambos podamos desarrollar nuestros argumentos, sustentarlos en igualdad de condiciones. Y de eso se trata precisamente el debate, de hacer un argumento fuerte y no tratar de evadirlo, sino de chocar y demostrar por qué uno u otro está mejor construido o es más importante. En ese sentido, también creo que es clave que ustedes, antes de empezar a argumentar y de construir sus casos, traten de anticiparse, traten de prever lo más fuerte que les van a decir y no tengan miedo a hacer los casos más difíciles o quieran hacerle evasivas. Entendemos que hay veces que puede haber reservas, que hay excepciones a algunos temas, porque así también ocurre en la realidad, y las medidas, por ejemplo, no se extienden a todos, pero sí los invito a hacer un caso que no sea cobarde como nosotros solemos conocerlo, porque los casos cobardes lo que hacen usualmente es favorecer a la contraparte y no terminan por hacernos un beneficio a nosotros mismos, sino que les terminamos cediendo parte de la razón de lo que probablemente ellos vayan a argumentar. Algo clave, que es como lo segundo más importante antes de poder argumentar, es conocer los diferentes tipos de emociones. Tradicionalmente hemos manejado 3 tipos de emociones, yo los voy a dividir acá como en 4, pero en 3 grandes grupos. El primero de ellos son las mociones políticas, y las mociones políticas son temas que plantean específicamente un cambio en el status quo. ¿Qué es clave de una moción política? Y lo clave de una moción política es que puedan identificar, 1, un problema, y 2, una solución. La solución usualmente es la solución a ese problema, la moción, perdón, pero eso no implica que las personas, que si digamos es algo que ya ocurre en la realidad, un gobierno pueda defender precisamente esa posición. Entonces, en el ejemplo que les daba antes, por ejemplo, de intervenir Venezuela militarmente, la solución a un problema probablemente sea la intervención militar. Ustedes tienen que explicarme el problema antes y cómo se genera un cambio en la actualidad con esa intervención que se está planteando. Dependiendo, digamos, del tipo de emoción, podríamos entrar a hablar en emociones abiertas y emociones cerradas. Eso, digamos, es más de la construcción de casos que probablemente verán más adelante, pero acá de lo que se trata es básicamente, si es una emoción muy abierta, como que ustedes creen que para controlar el debate es necesario explicar cómo se va a llevar a cabo la solución, digamos en este caso, cómo se llevaría a cabo la intervención militar, que es algo donde podría haber un plan. Tienen que explicarme quién lo haría, cómo lo haría, responder específicamente a un plan. Pero hay otras mociones que son tan cerradas que me dan la solución y en donde no sería necesario hacerlo.
Un segundo tipo de emociones que son importantes y que acá, digamos, se dividen o se subdividen en otras dos categorías son las emociones que se están conociendo como las emociones de análisis. Y ahí encontramos dos emociones que clásicamente probablemente un juez en su feedback se vaya a referir a ellas diciéndoles no, esperamos esto, o que un equipo contrario les diga esto es una emoción de valor, entonces por favor establezcan las cargas de la prueba. Y eso es lo que les voy a explicar en este momento. En este sentido, las emociones de análisis, uno, puede ser emociones de valor, y las emociones de valor son, por ejemplo, cuando empiezan esta casa considera que los estados deberían hacer algo, no sé, o esta casa apoya las relaciones abiertas, o sí, esta casa, por ejemplo, sabiendo que su novio o su novia le está poniendo los cachos, o sea, teniendo sospechas de eso, decidiría hacer algo. Es más como el deber ser de las personas o de un actor en específico o de la sociedad en general, y nos preguntamos específicamente si algo es deseable o es indeseable, si algo de una u otra manera es bueno o es malo y por qué. Entonces, para establecer como esos beneficios y perjuicios que probablemente se van a dar dentro del debate, nosotros recomendamos usar un criterio de valor y no sé, puede ser por ejemplo la coherencia o la libertad como una bandera que a partir de ella podamos explicar nuestros diferentes argumentos. Y también en las mociones de valor lo que se suele exigir como carga de la prueba, y por carga de la prueba me refiero a lo que se debe probar dentro de un debate para poder ganarlo, es precisamente establecer en este sentido principios que van muy aliados al criterio de valor que les mencionaba antes, y consecuencias, que es los posibles efectos que se pueden generar al escoger cierto tipo de decisión. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué efectos se generan? ¿Qué consecuencias y para quién se generan? Eso es súper importante. También dentro de las mociones de análisis encontramos un segundo subtipo que acompaña a las mociones de valor, y estas son las mociones de hecho. Digamos que son mociones menos comunes, son mociones que se suelen mezclar mucho con las de valor o con las mociones políticas también. Y acá básicamente uno se pregunta si algo es o no es, si algo ha sido o no ha sido. Entonces, estas mociones cuando terminan como relacionándose suelen tener dentro de la redacción de la moción las palabras como apoyar o preferir, o considera, por ejemplo, que el modelo de educación tradicional ha fracasado. Ahí es súper importante partir de buenas definiciones, es decir, por ejemplo, ¿qué se entiende por modelo de educación tradicional? Porque dependiendo de ese entendimiento es que podemos calificar si algo ha fracasado o no. Y para determinar si algo ha fracasado o no, también pues son importantes los criterios, pero sobre todo la evidencia en las mociones de hecho toma mucha relevancia, porque es a partir de ella, de lo que ha pasado en la historia hasta ahora, que nosotros podemos establecer si algo es real o no es real en ese sentido. Finalmente, un tercer tipo de emoción como grande, un grupo grande del que podemos hablar y que suele haber muchos problemas a veces con su desarrollo, son las emociones de actor. Y las emociones de actor, lo importante es enfocar todos los argumentos en los intereses específicos de ese actor. En ese sentido, si a ustedes les dijeran, esta casa como Estados Unidos haría X cosa, o esta casa como el movimiento feminista haría, no sé, no permitiría que los hombres estén como en los cargos directivos dentro del movimiento, algo parecido. Nos están estableciendo específicamente que pensemos o como Estados Unidos o como el movimiento feminista, como un actor determinado. Y ese actor es súper importante en la construcción de casos, porque es a partir de sus intereses que yo voy a probar mi relevancia en comparación con el otro, y en los impactos, que es algo que les voy a explicar más adelante cómo se daría. Digamos que acá un tipo como rápido es que en las mociones de actor o el desarrollo de los actores muchas veces es algo que o le falta a otro equipo y sirve para la comparativa, pero también cuando no se trata de una moción de actor, sino que se tratan de mociones en general. Por ejemplo, si volvemos sobre esta que se intervendría militarmente Venezuela, ¿esto a quién le puede afectar? Le puede afectar sí a Venezuela, pero entre Venezuela qué diferentes, si se quiere, clases sociales o estamentos, como puede ser los mismos militares específicamente venezolanos. ¿Quién intervendría en Venezuela? Puede ser otro tipo de actor, y pensar en los tipos diferentes de actores cuando las mociones no son de actor sobre todo,
los diferentes actores que se involucran dentro de una moción puede llevarnos a diferenciar de otro equipo y eso nos puede ser muy útil en las cámaras bajas. Entonces, pues si hacemos un breve resumen como de lo que llevamos hasta ahora, es como básicamente qué es la argumentación, que son los razonamientos sólidos para sustentar una afirmación que estamos intentando probar dentro de nuestro caso, y las bases necesarias para poder argumentar. Uno, es clave pensar cuál es el debate más justo, cuál es el espíritu de la moción, cuál es el mejor debate posible dentro de una moción que podemos hacer. Dos, que va ligado a lo anterior, es no hacer el caso más fácil, sino precisamente permitir que haya choques dentro del debate para hacer comparativas mejores y pensar cómo argumentar también previendo lo que me van a decir el otro para poder hacer los argumentos más sólidos, más fuertes. Y por último, los diferentes tipos de mociones que hay, que encontramos entonces las mociones políticas, dos, las mociones de análisis que se subdividen en mociones de valor y mociones de hecho, y tres, las mociones de actor. Por último, pues simplemente el tip de pensar no solo los argumentos en términos, no sé, de principios, de consecuencias, que es lo que usualmente hacemos, sino extenderlo a los actores y tratar de abarcar eso, tratar de abarcar todo si estamos en una alta y si estamos, por ejemplo, en una baja, ver qué no abarco nuestra alta, que muchas veces suelen ser los análisis de actores, y enfocarnos más hacia allá. Lo último que les quería explicar como grande tema, y que era lo que les decía al principio, es la construcción argumentativa, que nosotros utilizamos un modelo que es el modelo AREL. ¿Y qué significa AREL? Entonces, la A es el razonamiento, la R es, la A es la afirmación, la R es el razonamiento, la E es la evidencia y la L es el link. Antes, digamos, de empezar a argumentar, es muy útil que ustedes tengan, o empezar a construir argumentos, muy útil que ustedes tengan en cuenta que cada una de estas, que es como A, R, E, L, los va a llevar siempre a preguntarse por qué, y que el por qué se vuelva casi su mejor amigo dentro del debate. O sea, ustedes tienen que explicarme acá los nexos causales, a un juez le tienen que explicar por qué es importante lo que ustedes están diciendo, por qué es verdad lo que ustedes están diciendo, y el por qué es la clave, y también como los vacíos que ustedes van a poder encontrar en su contraparte. Y algo que también es importante para construir sus argumentos es que acá no se trata de ser el más innovador, el más creativo, el que saque un argumento que pucha, nunca se imaginó que iba a salir, sino que se trata de explicar mejor el argumento, explicarme casi ese paso a paso. Y hay dos criterios que son clave en cada uno de sus argumentos y que ustedes deben preguntarse siempre. Uno, ¿qué tan probable es que eso ocurra, si se trata sobre todo de una consecuencia? ¿Y qué tan relevante es? Porque a partir de la relevancia y la probabilidad de las cosas es que nosotros establecemos también la importancia dentro del debate, o que nos los disminuyen y nos dicen, no, eso tiene muy bajo impacto, o eso es muy poco lógico, y esa no es la idea. En ese sentido, volvemos sobre AREL, que es el modelo argumentativo, y la afirmación. Entonces, la A, que es la afirmación. Y la afirmación básicamente es mencionar porque algo es bueno, es malo, si se trata sobre todo de una moción de valor, porque algo podría ocurrir. Pues, por ejemplo, puede afectar la libertad de las personas. Estoy afirmando eso. Pero ahí yo no tengo un razonamiento, era lo que les decía a un inicio. Acá lo que se trata es de construir sobre todo los razonamientos que me respalden esa afirmación. Cuando yo tengo un argumento que, por ejemplo, me dice que puede afectar la libertad de las personas, o que, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes de Venezuela, puede afectar la autodeterminación de los pueblos, yo tengo que empezar a hacer los razonamientos, que son la segunda capita. O sea, yo me voy a preguntar por qué es verdad lo que estoy afirmando. Y cuando yo me pregunto por qué es verdad lo que se afirma, empiezo a construir las premisas del caso, y en este sentido es importante que ustedes hagan énfasis en que son premisas, porque si ustedes me traen una premisa que sustenta todo, probablemente sea muy difícil sostener todo el caso. Tiene que ser una premisa muy bien construida, muy difícil de refutar, pero normalmente lo que uno hace es poner varios razonamientos que me expliquen por qué algo podría pasar, y a partir de esos varios razonamientos es que yo hago una afirmación mucho más sólida. En ese sentido, si a mí me tumban, no sé, 1 de 4 razonamientos, probablemente pues tengo otros 3 razonamientos que me siguen diciendo por qué es verdad
que algo es necesario, o por qué es verdad que la libertad se va a ver afectada, o por qué es verdad que algo puede ser viable. Hay muchas clases como de argumentos, y las afirmaciones son infinitas. El punto es probar cada una por qué sería verdad. En el tercer paso, que ya no es, pues venimos a afirmación, razonamiento, sigue la evidencia. ¿Y la evidencia qué es? La evidencia bien sea son ejemplos, o si no, son como analogías que me permiten comparar los casos y poder explicar por qué algo debería ser de determinada manera, o por qué estoy afirmando que algo podría pasar. En ese sentido, si yo estoy diciendo que no sé, que hay una evidencia. Bueno, si estoy diciendo, por ejemplo, que o explicando un mercado muy complejo, por ejemplo, en términos económicos, donde, no sé, son empresas muy grandes las que venden y otras las que compran, podría llevarlo a través de una analogía a, no sé, al consumo diario de hamburguesas, donde unas personas compran, otras venden. Pero sin irnos a ejemplos pues muy básicos, si yo estoy afirmando que hay mujeres que se ven maltratadas en la cotidianidad, y doy diferentes ejemplos de ello, por ejemplo, no sé, el acoso que se puede presentar dentro de los diferentes sitios de trabajo, y traigo evidencias del reciente acoso que ocurrió, o bueno, el escándalo que está ocurriendo con la selección de fútbol colombiana. Sin entrar en detalles del tema, digamos que son ejemplos que nos sirven a probar que, por ejemplo, en ese caso, no simplemente se afectan mujeres por el acoso dentro de clases sociales, si se quiere, o determinados sitios de trabajo, sino que es algo que se extiende a una cultura ya laboral, que no importa si tiene que ver, no sé, con ingeniería, si tiene que ver con derecho, o por ejemplo en el mundo deportivo. Entonces, como tratar de hacer que las cosas no sean tan abstractas, sino llevárselas al juez directamente y traerlo a la realidad, porque eso es precisamente lo que a él le permite hacerse como una idea dentro de su cabeza de qué es lo que me quiere decir la persona, qué es lo que me quiere transmitir, porque muchas veces no conozco casos en específico que me permitan llevarlo a la realidad. Y además, en principio, si bien los jueces son pues seres razonables promedio, votantes informados promedio, o bueno, eso cambia un poco dependiendo de la definición, la verdad es que no todos o tienen el conocimiento, o en principio no deberían, si tienen conocimiento muy específico, llevarlo ellos mismos a cabo. Digamos que la última capita del AREL sería como el cuarto, venimos afirmación, razonamientos, evidencia y link. El link es el impacto, y acá de nuevo un porqué. Ya no es porque es verdad lo que estoy afirmando, sino por qué es importante lo que estoy afirmando y por qué son importantes mis razonamientos para la moción que estamos debatiendo. Entonces, el link lo que me permite es establecer, ya sea en principios o en consecuencias, la relevancia de lo que yo estoy diciendo, y esta relevancia es clave porque a partir sobre todo de los impactos es que uno puede comparar los diferentes equipos. En ese sentido, tenemos diferentes tipos de impacto, y yo acá, como les decía antes, que es lo que nos permite compararlos, los invito a que no simplemente sean como la importancia de mi argumento, como sí, esto es muy importante porque afecta a muchas personas, sino que me digas, por ejemplo, en comparación con los otros, en la comparativa con los otros, ¿por qué afecta a más personas, por ejemplo? Entonces es por qué esto es lo más importante dentro del debate. No solo porque es importante para la moción, sino porque es lo más importante, o de las cosas más importantes, porque probablemente sea solo uno de sus 2 o 3 argumentos. Entonces, en ese sentido, tenemos diferentes tipos de impacto, como les decía antes. Unos son simplemente, pues, digamos, en términos de principios más generales, como esto es muy importante para la democracia, y digamos que la democracia puede ser discutible, pero se entiende que es un valor que nosotros aceptamos en general dentro de la mayoría de los estados, o propugnamos por ello. Hitos en términos de consecuencias, donde suele haber como más comparativa, es uno, los impactos cualitativos. ¿Qué tantas personas están afectando con un tipo de medida?
qué tantas personas o qué tantos estados o qué tantas, no sé, culturas estamos afectando con esto, y esto en términos cualitativos, ¿qué impacto es? Sin embargo, los debates no se ganan, como muchas cosas en la vida, por cantidad, sino por como la calidad de las afectaciones. Entonces, sí, de pronto lesiono, no sé, la libertad de muchas personas, de millones de personas, pero de pronto estoy afectando no solo la libertad, sino la vida digna que podría ponderarse, o la misma vida, el derecho a vivir, de otras tantas, que pueden no ser los 10 millones de personas, sino, no sé, 1 millón de personas, y cualitativamente podría perder el impacto, pero tengo que saber explicar cuantitativamente, que sería el segundo caso, porque es mucho más importante una afectación que otra. Por ejemplo, que tú limites la libertad de expresión de unas personas, porque podría ser cualitativamente menos importante a que esto afecte la vida digna de muchas, pues, o de otras personas, así sean, no sé, una minoría dentro de la sociedad. Y digamos que acá entramos a un tercer tipo de impactos en términos de consecuencias, y son las afectaciones que se pueden dar a un grupo de especial protección. Y esto es muy utilizado en debate, porque los grupos de especial protección, digamos, son grupos que nos interesan mucho, que tratamos como de proteger, y que suelen salir en los impactos en la construcción de casos de las diferentes personas, de los diferentes equipos. Entonces, cuando hablamos de un grupo de especial protección, estamos hablando normalmente de minorías, entonces pueden ser las mujeres, y se pueden mezclar con las mujeres afroamericanas, o podemos hablar o de minorías, las personas en condición de discapacidad mejor. Si hablamos más bien de un grupo históricamente discriminado, volvemos sobre las mujeres, o volvemos sobre los afroamericanos, afrocolombianos, las personas de color que históricamente también han sido discriminadas. Y la discriminación también en grupos de especial protección se puede dar por diferencias en términos, digamos, socioeconómicos. ¿Qué tan afectada está una persona de escasos recursos en comparativa con una persona de altos recursos? ¿Y qué grupo es más vulnerable en la sociedad? ¿Qué grupo nos interesa proteger más? Entonces era lo que les decía antes: las mujeres, las personas miembros de los movimientos LGTBIQ, o sea, las personas, por ejemplo, homosexuales, también han sido consideradas minorías e históricamente se han considerado discriminados. Los grupos afroamericanos, los inmigrantes en muchos estados, en la mayoría de los estados, también se consideran como unas personas vulnerables por su discriminación. Entonces acá este es uno de los impactos que también nos permite, sobre todo en términos cualitativos, cuando lo combinamos, pues porque esto se puede juxtaponer claramente, explicar cuál es la importancia de nuestro argumento. Y todo esto, y era algo que yo les decía que debían pensar al principio, siempre antes de construir el caso, y es la probabilidad de que ocurra el daño o el beneficio. Cuando yo estoy haciendo un argumento y cuando voy a explicar por qué esto es importante o por qué no es importante, para la redundancia, que yo explique en la comparativa por qué es mucho más probable o tiende a pasar lo que yo les estoy diciendo, y no tiende a pasar lo que los otros me les están diciendo. Y este es el momento perfecto para ustedes pensar en esas dos características que les dije al inicio, antes de sentarse a construir el AREG, y es pensar en que sean argumentos que impacten, sí, que generen recordación, que generen como, wow, esto sí podría pasar, o sea, que sí, pero también eso, que él podría pasar, esté presente. ¿Por qué? Porque que haya probabilidad de que exista. No que me digan, el mundo se va a acabar. Wow, sí, el mundo se va a acabar, pero yo probablemente no me lo crea, porque por más que sea grave su consecuencia y el daño sea gigante y eso me genere sí o sí un impacto, es muy poco probable que el mundo se acabe de un día para otro, no sé, porque de pronto no me dieron incentivos para comprar un carro que no emitiera tanta contaminación. O sea, si estoy debatiendo eso y me dice que se va a acabar el mundo en 5 años, es muy poco probable, y por grande que sea su impacto, no convence. Cuando hablamos, digamos, de las cosas que pueden ocurrir o no y de la probabilidad,
lo atamos a otro tipo de consecuencia. En este sentido sería como la quinta, vamos, cualitativas, cuantitativas, la probabilidad de que ocurra el daño o el beneficio, la afectación al grupo especial, la quinta como el tiempo. Y en ese sentido, el tiempo, muchas veces las cosas que suceden en el corto plazo suelen afectar mucho más. Y acá podemos volver con lo que les decía antes de, por ejemplo, me dicen todo este daño medioambiental o el calentamiento global, lo que va a generar es que el mundo se acabe. Que el mundo se acabe ¿cuándo? Que el mundo se acabe como si un grupo me sabe caracterizar, por ejemplo, más que una simple afirmación de que el mundo se va a acabar, sino que en 10 años vamos a tener, o en 20 años vamos a tener alguna escasez de agua, que de hecho ya se está viviendo en algunas ciudades del mundo. No sé, si me lo llega a llevar al corto plazo, muchas veces el corto plazo suele pesar en algunos temas. Sin embargo, no se confíen en que el corto plazo es lo más importante, porque acá entra mucho la comparativa, y es qué daño causas en el corto plazo para lograr el largo plazo, o si en el largo plazo es tan grave el daño que estamos generando, es cómo llegas a ese daño. Y en el corto plazo, obvio, también vas a encontrar unos argumentos a tu favor. Lo ideal es que sea a lo largo del tiempo que tú también puedes explicar por qué tu argumento es importante, pero sobre todo, como nosotros debatimos en el ahora, el corto plazo suele pesar. Entonces sí, comparar, pero digamos que el tiempo es una variable con la que pueden jugar en el impacto, en decir, esto va a ocurrir ya, tenemos que hacer las cosas, digamos, para la urgencia esto es más útil. Y bueno, pues si su caso es más de largo plazo, compararlo muy bien, pero entonces el tiempo es otra de las variables que entran ahí. Por último, y es algo que se mira mucho dentro de los argumentos, de la construcción de argumentos en general, es también la viabilidad, y eso está muy relacionado con la probabilidad. Es, ok, podemos hacer algo, pero eso qué tan viable es la mejor de las medidas posibles. Si en la comparativa mi medida es mucho más viable, como les recuerdo, este link, que es como algo que nosotros le sumamos normalmente a lo que se conoce en la argumentación como la construcción ARE, esta R del ARE, ese impacto, es lo que les va a permitir a ustedes posicionarse en la comparativa, probar por qué algo es específicamente dentro de un debate. Uno muchas veces prueba que las cosas son verdad y se le olvida decir por qué es importante específicamente para lo que se está debatiendo, y eso puede hacer la diferencia. En los argumentos, perdón, en las mociones de actores, que era las que les decía antes, como esta casa como Estados Unidos haría X cosa, o esta casa como el Papa Francisco, por ejemplo, no sé, abriría o no estos archivos que tiene la Iglesia Católica. Cuando nosotros nos ponen una oposición, en este momento son súper importantes los intereses. Es cuando nosotros decimos, porque esto es importante para la moción, que podemos explicar específicamente o darle, porque ya debe haber sido explicado, como un impacto mayor a por qué era tan relevante esto para el actor, porque esto para el actor en específico es más importante que otro tipo de cosas. ¿Cómo este actor le puede afectar cuantitativamente? ¿Qué tan probable es que se le genere ese daño? ¿Cuánto tiempo puede ocurrir o no para que se genere? ¿Qué tan viable es que hagamos algo o no? Con base en los efectos que podamos causarle a ese actor en específico. Entonces, en la construcción argumentativa, esos serían los 4 pasos. Les repito: 1, encontrar una afirmación que me sustente en general una estrategia, y ahí digamos que sí quiero hacer una pausa importante, y es: piensen sus argumentos, cómo responden a algo en general. Sus argumentos no son aislados uno del otro, y si bien cada uno es independiente, deben guardar una relación con una estrategia que ustedes tengan como equipo dentro del debate, porque eso va a ser, en términos estratégicos, mucho mejor para el juez. Y si una estrategia en términos estratégicos, pero lo que va a hacer es que el juez les siga como una bandera que diga a ustedes para dónde van, qué es lo que quieren con esto. Entonces, tratar de que sus argumentos guarden una coherencia entre todos. Para eso tenemos: 1, la afirmación; 2, varios razonamientos que sustentan esa afirmación; 3, evidencias que me sustentan esos razonamientos que estoy dando; y 4, pero no por eso menos importante, el link, el impacto de mi argumento
en relación con lo que estoy afirmando y en relación con la moción, sobre todo. ¿Por qué es importante lo que estoy afirmando para la moción, para el debate? Y ahí, obviamente, esta es su oportunidad para caracterizarse de la mejor manera. A la hora, digamos que esta construcción argumentativa se hace en el tiempo de preparación usualmente, pero hay varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo si son pues personas que es la primera vez que van a debatir. No es que ustedes normalmente se paren dentro de un debate y digan, como en una exposición, como mi afirmación es esta, mi razonamiento es este es mi otro razonamiento, esta es mi evidencia para tal razonamiento y este es el... No, esto se suele mezclar, esto de hecho a veces las evidencias pueden venir acompañadas dentro de cada razonamiento porque puede ser más lógico. Esto es una estructura mental, sobre todo, que les permite a ustedes, junto con su pareja o con todos sus dos compañeros que están en World Schools, de construir el mejor debate posible, de construir el mejor argumento para ganar ese debate. Y en ese sentido, digamos, yo sí les digo, esta es una estructura, sobre todo mental, en el tiempo de preparación, pero eso no hace que ustedes no tengan que ir adaptándose dentro del debate y eso es muy importante. El tiempo de preparación es muy útil y hay que saberlo, sobre todo aprovechar, y digamos que yo les invito a no bloquearse cuando no sepan de algo, sino a pensar en lo macro y siempre a construir como algo en el tiempo de preparación importante para dentro del debate. Pero a lo largo del debate es muy importante seguir lo que nosotros llamamos el flow del debate, y es más o menos cómo se está dando el debate. Entonces, preguntarse quién va ganando el debate, qué tipos de argumentos están ganando el debate. Si de pronto ustedes no habían previsto un argumento en términos de consecuencias, y son baja de gobierno, pero su alta de oposición está ganando esto en términos de consecuencias y es una moción de valor, pues traten de chocar también en términos de consecuencias y en el debate esta estructura mental